En este vídeo del curso de Google Apps Script avanzado vamos a ver cómo crear scriptlets y los distintos tipos que hay. Un scriptlet realmente es un trozo de código que lo vamos a poder insertar dentro de un documento en HTML. Y este trozo de código lo que nos permite es ejecutar directamente código de Google Apps Script, ya sea a través de una función o accediendo a variables. Bien, vamos a ello. Bien, como podéis ver, estoy en la página de inicio de Google Apps Script, donde tengo mis proyectos, y para este vídeo, para ir un poco más rápido, vamos a crear un proyecto nuevo desde aquí. Haremos clic en nuevo proyecto y de nombre le pondremos ejemplos scriptlets. Y este proyecto lo vamos a ejecutar directamente sobre una página web. Entonces, para ello nos hace falta la función doGet, que será la función que se ejecutará cuando abramos esa página asociada al proyecto. Entonces, aquí tenemos distintas funciones que nos permiten generar esa página web. La más simple sería hacer un return de una función de la clase Content Service. En este caso, pues podríamos utilizar en primer lugar la createTextOutput. Aquí lo que vamos a poner es, entre comillas, una frase, una string, y esta frase será la que se mostrará en la salida de esa página web. Si, por ejemplo, aquí pongo hola mundo generado como contenido. Ahora, si guardara este proyecto y lo ejecutara ya como aplicación web, lo que tendría es una página únicamente con esta frase. Para que lo vayamos viendo paso a paso, vamos a crear una implementación de prueba. Entonces, aquí en primer lugar, en implementaciones de prueba, nos indica que seleccionemos un tipo de implementación. Lo que deberíamos hacer en primer lugar es implementar el proyecto como aplicación web antes de probarlo. Por lo tanto, debemos ir aquí a nueva implementación y seleccionar aplicación web. Le ponemos, por ejemplo, versión 1 y el resto de momento no lo vamos a tocar. Haremos clic en implementar y aquí ya nos aparece el ID de la implementación y cuál es la URL para acceder a este proyecto de prueba. Entonces aquí debemos tener en cuenta algo, y es que si abrimos directamente esta URL, esta implementación no se va a actualizar. Si yo, por ejemplo, ahora vuelvo y aquí en vez de poner hola mundo generado como contenido, borro esta frase y lo guardo, ahora si vuelvo a la otra página y actualizo, esto no se modifica y esto es porque ya se ha generado la implementación. Si quisiera ver estos cambios, a medida que voy modificando el script, lo que debería hacer es abrir la página pero de la implementación de prueba. Entonces para ello voy a cerrar esta página de aquí, vamos a ir de nuevo a implementar y ahora en implementaciones de prueba, aquí ya me aparece esta URL como implementación de prueba y esta sí que se va a ir actualizando a medida que hago cambios. Si por ejemplo ahora la abro, como podéis comprobar, aquí pone hola mundo, está actualizada. Y si ahora en vez de hola mundo le pongo hola mundo prueba y guardo, ahora al actualizar la página sí que va a reflejar esos cambios. Bien, y esta sería la forma más simple de generar contenido hacia una aplicación web. Aquí realmente lo que estamos insertando es texto sin formato, pero también podríamos insertar texto con formato HTML. Y la función que deberíamos ejecutar para poder insertar este tipo de código sería, a través de la clase HTML Service, utilizar la función createHTMLOutput. Aquí ahora en este caso, como podéis comprobar, aquí ya me permite utilizar etiquetas HTML. Si por ejemplo aquí pongo un H1 y ahora escribo hola mundo en HTML y cierro la etiqueta, voy a comentar el primer return para que no me dé ningún error. Si ahora guardo y vuelvo a la página, al actualizarla, ya me pone hola mundo en HTML y esto realmente es un H1. Bien, pero cuando hacemos una aplicación web, esto no se suele hacer de esta forma, ya que puede que la aplicación web tenga mucho código. Entonces, lo que se suele hacer es crear un archivo auxiliar donde tendremos todo el código en HTML. Entonces, la diferencia es que ahora no utilizaremos el createHTMLOutput. Lo que haremos será utilizar el createHTMLOutput from file. Y entre paréntesis lo que pondremos es el nombre de ese archivo HTML. Por ejemplo, vamos a poner aquí web. No hace falta poner la extensión. Entonces, ahora lo que sí que debería hacer es crear un archivo que se llame web. Haría clic en el más, aquí pondría web, automáticamente me pondría que es HTML, y ahora aquí escribiría pues, el código que quiera dentro del body. Por ejemplo, vamos a poner un H1 y en este caso pues le ponemos hola mundo
desde archivo HTML. Cerraríamos el H1 y ahora al guardarlo, si actualizamos, me está ejecutando el código que tengo dentro de ese archivo HTML. Hola mundo desde archivo HTML. Bien, y ahora sí vamos a hablar de los scriptlets. Un scriptlet es un trozo de código que yo voy a poder insertar en un documento HTML. Por lo tanto, aquí dentro podría tener un scriptlet. Y para crear un scriptlet lo que vamos a hacer es un menor que, interrogante, y dependiendo del tipo de scriptlet lo dejaremos así si no queremos que imprima nada, pondremos un igual si lo que queremos es que imprima contenido, o le pondremos una admiración igual si lo que queremos es imprimir código en JavaScript o HTML. Vamos a ver un ejemplo de cada. En primer lugar, voy a cerrar esta etiqueta y ahora todo lo que escribo aquí puede ser código de Google Apps Script. Incluso puedo llamar a funciones que tenga declaradas aquí en el script. Por ejemplo, vamos a crear aquí arriba del todo una variable que se llame frase. Y dentro de frase vamos a poner datos obtenidos desde archivo GS. Y vamos a crear una función obtener datos. Y ese obtener datos realmente lo único que va a hacer es un return de la frase. Return frase. Vamos a guardarlo. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es ejecutar esta función, pero directamente desde el documento HTML. Entonces para conseguir esto, lo que debo hacer es utilizar un scriptlet. Si copio este nombre de función y ahora lo pego entre la apertura y el cerrado del scriptlet, lo que hará la página cuando llegue aquí será ejecutar ese obtener datos. Pero aquí se debe tener en cuenta el tipo de scriptlet. Si yo lo dejo tal y como está ahora, lo único que hará será ejecutar esa función, pero no imprimirá nada. Si yo quiero que imprima ese return de esa función, deberé poner un igual. Entonces, de este modo, cuando llegue a esta parte del código, lo que hará será imprimir antes del hola mundo desde archivo HTML el contenido de la variable frase. En este caso pondría datos obtenidos desde archivo GS. Pero aquí antes debemos tener en cuenta un detalle. Si esto lo ejecuto directamente, no va a funcionar. Fijaros lo que ha sucedido. Me ha pegado directamente el código. Realmente lo único que ha hecho es imprimir esto. El código tal y como lo tenemos aquí. Si queremos que esto se evalúe como scriptlet, previamente, antes de generar la página, no debemos hacerlo de esta forma. Lo que debemos hacer es crear una plantilla HTML. Debemos hacer un create template from file. Esto lo que crea es una plantilla que sí que puede contener dentro scriptlets. Y además debemos utilizar la función .evaluate para que me evalúe ese documento. Esta función realmente lo que va a hacer es, a partir de la página web que tenga declarada aquí, evaluar los scriptlets y convertirlos a código HTML. Entonces, esta función realmente es la que se va a encargar de esta función, ejecutarla y el resultado imprimirlo en HTML. Ahora si guardara y actualizara, ahora sí que me pone datos obtenidos desde archivo GS. Sí que se está ejecutando, porque lo hemos creado a partir de una plantilla, esa plantilla la hemos evaluado y luego ya se ha generado el archivo de salida en HTML. Ese archivo, cuando ha detectado un scriptlet, lo ha ejecutado, obtener datos, le ha devuelto esta frase de aquí y como ese scriptlet tenía un igual, me lo ha imprimido por pantalla. Si al scriptlet yo le quito el igual y lo guardo, no me va a imprimir por pantalla nada, porque lo único que ha hecho es ejecutar esta función. Fijaros, si ahora actualizo, no aparece. Pero no hay ningún error, es decir, esto se ha ejecutado. Lo que pasa es que no se muestra en el código HTML. Y para que veamos a través de otro ejemplo, si yo pongo el igual, lo que hará será imprimir el return de esta función, que es esta frase, datos obtenidos desde archivo GS. Pero ahora supongamos que esto lo voy a poner dentro también de un H1. Aquí voy a cerrar el H1 y aquí voy a ponerle antes de modificar. De modo que ahora si guardo y actualizo, me pondrá datos obtenidos desde archivo GS antes de modificar. Si ahora, por ejemplo, aquí abajo utilizo otro scriptlet y hago lo siguiente, frase, y aquí de contenido le pondremos frase modificada con un scriptlet. Y ahora al cerrar el scriptlet, aunque yo no ponga aquí un igual, esto se va a ejecutar. Es decir, a partir de la siguiente línea, dentro de la variable frase estará guardado este contenido.
De hecho, si ahora hago lo mismo de antes, si copio esta frase y la pego aquí abajo, y ahora hago de nuevo obtener datos, este obtener datos realmente me devuelve frase, pero frase ya no va a tener este contenido. Entonces vamos a guardar para que comprobemos que funciona y actualizamos. Entonces aquí, en primer lugar, este era el valor de la variable frase y luego concatenamos con el antes de modificar. Luego teníamos el hola mundo normal, que es un H1, y luego teníamos un scriptlet que modificaba el valor de la variable frase. Y a partir de aquí, dentro de frase, teníamos guardada esta cadena, frase modificada con un scriptlet. Y luego aquí finalmente, cuando utilizamos un scriptlet con el igual y obtenemos datos, este obtener datos está recuperando el valor de frase que ha sido modificado. Por ello aquí me indica frase modificada con un scriptlet. Entonces aquí la diferencia es que si ponemos el igual me va a imprimir los datos y si no lo ponemos se va a ejecutar el código igual pero no va a imprimir nada. Bien, pero además tenemos un tercer tipo de scriptlet, que este lo vamos a utilizar siempre que queramos imprimir código en HTML o JavaScript. Si por ejemplo ahora volvemos aquí a código y en datos obtenidos desde archivo GS yo le pongo código en HTML, por ejemplo le pongo 3 BRs y guardo, ahora al actualizar la página, aquí si os fijáis no ha detectado que esto es HTML. Si quisiera que esto se interpretara como HTML, lo que debería hacer en el scriptlet es ponerle después del interrogante un signo de admiración. Ahora si guardo y vuelvo a actualizar la página, me ha puesto los 3 BR. Si os fijáis tengo aquí los 3 saltos de línea. Entonces aquí hay algo importante que se suele utilizar bastante y es que cuando tengamos una web con una complejidad ya bastante alta, pues lo normal será separar el HTML del CSS y del JavaScript. Entonces, para hacer esto, para que se interprete bien, deberemos poner un scriptlet tanto para el archivo CSS como para el archivo en JavaScript. Y ese scriptlet deberá tener obligatoriamente esta estructura, ya que yo quiero que se imprima directamente ese código, tanto en CSS como en JavaScript. Entonces, para que lo veáis a través de un ejemplo, pues aquí en este caso sería crear un archivo HTML que se llame CSS. Dentro de ese archivo, pues aquí pondríamos la etiqueta style y por ejemplo aquí podríamos modificar el body y ponerle pues un background color pues que sea de color gris. Guardamos y si ahora quisiéramos que ese CSS se tuviera en cuenta, pues dentro del head escribiríamos un scriptlet. En este caso vamos a ponerlo normal para que veáis que no funciona y la función que utilizaríamos sería HTML service. Es la misma que hemos utilizado antes, create HTML output from file. Aquí entre paréntesis el nombre del archivo, que es CSS, y finalmente get content, para que me devuelva el contenido. Cerraríamos el scriptlet, y si lo ponemos de esta forma, lo único que me va a imprimir es el contenido tal y como lo vemos aquí. Fijaros, vamos a guardarlo, y vamos a ejecutarlo, y como podéis comprobar, lo que hace es pegarme el código tal y como está en el archivo. Si yo quiero que esto se interprete como HTML, deberé poner la admiración después del interrogante. Entonces ahora sí será capaz de leer este código. Si actualizamos y volvemos, ahora sí que me aparece el fondo en color gris. Bien, y con esto ya tendríamos explicados los distintos tipos de scriptlets. Y algo muy importante es que para que se puedan ejecutar scriptlets, el código debe ser una plantilla. El código de la web debe ser un template. Y además debemos ejecutar esta función para que evalúe ese contenido. Si por ejemplo esto lo quito y lo guardo, ahora al actualizar, todo ese código no se va a interpretar. De hecho aquí me está dando directamente un error. Entonces por ello, siempre que utilicemos una plantilla para generar la web, debemos evaluarla. Y además pues tendríamos otras funciones, como por ejemplo el set title para ponerle un título a la web. Podríamos poner primera web con gas. Y así guardamos y actualizamos. Fijaros que aquí arriba pone primera web con gas. Es el título que le hemos indicado al crear la plantilla. Y el contenido, en este caso, se muestra de forma correcta. Aquí tenemos los 3 BRs, luego el hola mundo y luego la frase que ha sido modificada a través del scriptlet. Bien, y para terminar un último ejemplo, vamos a borrar este comentario de aquí y en vez de hacer directamente el return, vamos a guardarnos el template en una variable, por ejemplo, let plantilla. De momento únicamente vamos a dejar esta primera instrucción
Y ahora a plantilla vamos a añadir la información. Por ejemplo, plantilla datos es igual a datos pasados como variable a la plantilla. Y finalmente haremos un return plantilla.evaluar. Si ahora guardamos y volvemos a la web, al actualizar, todo funciona correctamente, pero ahora además tenemos directamente guardados en una variable que se llama datos esta frase de aquí. Y podemos imprimir su información directamente, de forma sencilla, ejecutando un scriptlet. Si por ejemplo ahora volvemos aquí y ahora creamos, en vez de un H1, aquí abajo, vamos a poner un H2. Y aquí en vez de obtener datos, lo único que voy a hacer es imprimir el contenido de datos. Si escribimos aquí datos, recordad que esto es un scriptlet que imprime información, por lo tanto va a imprimir el contenido de datos. Datos, si os fijáis, está definido dentro de plantilla. Entonces, si ahora guardamos y volvemos, al actualizar, nos aparece datos pasados como variable a la plantilla. Y ahora aquí puede que surja un conflicto, y es que ponga el mismo nombre aquí que a una variable que tengo externa. Si por ejemplo en este caso escribo aquí plantilla.frase y ahora guardo, aquí lo que sucede ahora es que yo tengo la frase como variable y la frase dentro de plantilla. Ahora cuando volvemos y actualicemos, bueno, aquí me está dando un error, datos no está definido porque no lo he cambiado. Aquí no debo poner datos, debo poner frase. Ahora sí, guardamos y actualizamos. Y ahora me pone frase modificada con un scriptlet, cuando yo realmente en frase había guardado también datos pasados como variable a la plantilla. Lo que realmente está sucediendo aquí es que cuando se ejecuta la web, obtener datos ha modificado el contenido de frase. Por lo tanto, me está mostrando el contenido modificado. Si ahora, por ejemplo, hago un control C, control V y lo pongo aquí arriba de todo, guardamos y ahora actualizamos, en primer lugar me indica datos pasados como variable a la plantilla, que realmente es el valor que teníamos definido al principio. Entonces esta primera línea, ese código lo mantiene. Luego tenemos obtener datos. Realmente esta función accede a frase, pero a la frase que tenemos aquí. Entonces por ello me muestra datos obtenidos desde el archivo GS y los 3 saltos de línea. Luego aquí realmente este frase, como lo estamos ejecutando desde este archivo HTML, lo que hace es cambiar el plantilla frase, este que teníamos como datos pasados como variable a la plantilla. Por ello ahora, si os fijáis, cuando hacemos de nuevo el obtener datos, este obtener datos está cogiendo el dato original sin modificar. De hecho, aquí incluso me aparecen los 3 BRs porque en este scriptlet no tengo la admiración. Si la pusiera, ahora sí que se verían los 3 saltos de línea. Por lo tanto, la variable del archivo GS no se está modificando. Si os fijáis, aquí lo que está modificando es la variable frase asociada al template. Y por ello, en la última instrucción, cuando imprimimos frase, este frase es el que está asociado al template. Por eso me está imprimiendo frase modificada con un scriptlet. Esta instrucción se ha encargado de modificar esta frase de aquí, la que tenemos asociada a la plantilla. Bien, y aunque considero que os puede haber mareado un poco este ejemplo, pienso que es necesario para entender realmente cómo funciona Google Apps Script de forma interna. Bien, y después de estas aclaraciones, pues vamos a dejarlo ya aquí y en el siguiente vídeo vamos a empezar ya con el primer proyecto de aplicación web en Google Apps Script.